Muy bien, quise nombrar el tema del día de hoy, la esperanza, un ancla para el alma. Y como nuestro pastor ha venido realizando, quise hacer un resumen, o consideré que este extracto tiene que ver con con el resumen del mensaje. Y lo estás viendo ahí en pantalla. Dice: todo hijo de Dios interesado en avanzar, todo hijo de Dios interesado en avanzar en la madurez espiritual, se aferra a la única esperanza, útil y verdadera, que permite hacerle frente a toda circunstancia de la vida. Un hijo de Dios interesado en avanzar en su madurez espiritual se aferra a la única esperanza útil y verdadera, y con esto le puede hacer frente a toda circunstancia de la vida. Cristo, la firme y segura ancla para nuestra alma. Debemos saber, y yo creo que al día de hoy usted ya sabe, o ustedes ya saben, familia, y los que no, escúchenlo con atención, pero creo que la mayoría de los que nos venimos reuniendo de manera frecuente, esto que voy a decir ya lo conocemos. Todo hijo de Dios, quiero hacer énfasis, todo hijo de Dios está constituido por un ser integral. ¿Estamos? ¿Ya lo he escuchado? Si ya lo he escuchado, mueva su cabeza o hágame una seña de que ya lo he escuchado. ¿Quién es ese ser integral? Todo hijo de Dios está constituido en un ser integral que es espíritu, alma y cuerpo, donde el espíritu es el que gobierna ese ser integral, el alma es el mayordomo y el cuerpo es el sirviente. ¿Ok? Esto ya lo sabemos, ya lo hemos escuchado de alguna u otra forma. Todo hijo de Dios está constituido en un ser integral que es en el orden siguiente: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu gobierna, el alma es el mayordomo o quien administra estos recursos espirituales, y el cuerpo es el sirviente de todo esto. Así es la forma en como un hijo de Dios está constituido. Un hijo de Dios no es cuerpo con ocurrencias espirituales intentando atinar a la voluntad de Dios. ¿Estamos? Un hijo de Dios no es alguien que anda en el cuerpo y de repente tiene chispazos espirituales que le agradan a Dios. Un hijo de Dios es un espíritu que gobierna, donde su alma es el mayordomo o el administrador de esta realidad espiritual, y el cuerpo es el sirviente. ¿Estamos? Tu cuerpo físico, natural, el bios, es un sirviente de este ser integral. ¿Ok? ¿Ok? Muy bien, esto lo sabemos, ya lo conocemos, ¿no? Cuando dice la palabra de Dios que somos uno con su espíritu, nuestro espíritu fue vivificado por la obra de Cristo y en ese momento se unió al Espíritu de Dios. Por eso decimos que el Espíritu gobierna, porque no es el espíritu de Daniel, es el Espíritu unido al Espíritu de Dios que ejerce gobierno en nuestra vida. La vida de Dios está en nosotros, la vida de Dios, la naturaleza divina es en nuestro espíritu. Por eso decimos que el Espíritu gobierna. El alma es el mayordomo. ¿Qué es un mayordomo? Un administrador. ¿Administrador de qué? De las realidades espirituales, pero a través del alma. Usted y yo sabemos que en el alma está la mente, la voluntad y ¿qué? Y las emociones. Estos tres son los que interpretan la realidad espiritual y la bajan a nosotros para que el cuerpo sirva a través de ello. ¿Estamos? Ejemplo rapidín. Estamos aquí en la reunión, estamos adorando y usted en su espíritu percibe algo acerca de la persona que está a su lado. ¿Estamos? Su espíritu gobierna. A lo mejor usted viene cansado y viene muy fatigado el día de hoy porque probablemente va saliendo del trabajo o tuvo un día muy pesado. Su cuerpo está cansado, pero el espíritu gobierna, le dice a su alma: administra esto que estoy escuchando, la mente, voluntad y emociones.
no dominan, sino se sujetan al espíritu y su cuerpo sirve. Y entonces se acerca con la persona y le hace un comentario, ora por él, extiende sus manos y ejerce esa realidad espiritual a través del entendimiento, la mayordomía del alma, y su cuerpo es el sirviente de todo esto. ¿Lo estoy explicando bien? ¿Seguros? ¿O les estoy así como que quién sabe qué está diciendo Daniel? No, ¿vamos bien? ¿De verdad? Bueno, si no me pregunta al final. Sin embargo, familia, el ser humano sin Dios está muerto espiritualmente. Eso ya lo sabemos. ¿Estamos de acuerdo? Daniel, eso ya lo sé. Aguánteme, estoy poniendo la base del mensaje del día de hoy. Todo ser humano sin Dios está muerto espiritualmente. Las escrituras nos dicen, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos o separados de la gloria de Dios. Por eso el ser humano sin Dios no tiene un espíritu unido a Dios que ejerza gobierno. ¿Y qué cree que sucede? Si no hay un espíritu que ejerce gobierno en alguien destituido de la gloria de Dios, ¿qué cree que sucede? Viene un desorden en el funcionamiento del ser humano, porque el alma toma posición de lo que debería ser el espíritu, y el alma comienza a ejercer gobierno. Por eso las personas se dejan llevar por sus emociones. Por eso las personas se dejan llevar por la mente, voluntad y emociones, porque el alma toma un rol para la cual no fue diseñada, pero al no haber un espíritu quiere llenar esos vacíos. Ese es el ser humano destituido de la gloria de Dios. ¿Quiere que le dé un ejemplo? ¿Sí o no? Ándale, ayúdeme para que yo también me anime y diga si me están poniendo antes. ¿Quiere que le dé un ejemplo? Adán y Eva. Mientras ellos no habían desobedecido, no habían probado del fruto del mandato que Dios les dio, ellos estaban en el huerto, escuchaban la voz de Dios, convivían y se relacionaban con Dios, estaban en la gloria de Dios. ¿Qué pasa cuando Dios dice no pruebes de esto? Porque si tú pruebas morirás. Lo hacen, el espíritu muere. ¿Y qué fue lo primerito que sucedió con Adán y Eva? Tuvieron temor. ¿Estamos de acuerdo? Escucharon la voz de Dios y dijeron, ¿qué está pasando? Nos va a regañar, nos va a castigar. Y empezaron a tener miedo. Empezaron a sentir vergüenza cuando antes no sentían vergüenza. ¿Sabe por qué pasó eso? Porque el alma empezó a ejercer gobierno sobre el cuerpo. Anteriormente era el espíritu, el alma era el mayordomo y el cuerpo servía. Al no haber espíritu y estar destituidos de la gloria de Dios, el alma toma ese rol, empiezan las emociones a alterarse, empiezan las emociones a gobernar y dicen, tengo miedo. Me amarraron, no, ese es otro. Tengo miedo, dijo el alma, y se escondió. Y escucharon la voz de Dios y tuvieron vergüenza y se vieron que estaban desnudos. Y antes eso no causaba un conflicto. ¿Sabe por qué no causaba un conflicto? Porque no era el alma la que gobernaba, era el espíritu. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces somos destituidos de la gloria de Dios, entendiendo que la gloria de Dios, cuando hablamos de la gloria de Dios y decimos que fuimos destituidos, y si yo le pregunto, ¿qué es la gloria de Dios? No sé, pero alguno pudiera decir, es como un lugar muy bonito, ¿no? Es como la presencia de Dios. La gloria de Dios es como un palacio. La gloria de Dios es todo aquello que expresa, que manifiesta y que da a conocer su naturaleza. Cuando usted dice, wow, eso es glorioso, lo que usted está viendo, eso hermoso, eso que llena, eso que expresa, eso es la gloria de Dios. El hombre fue destituido, separado de la gloria de Dios. Es decir, el hombre sin Dios es incapaz de expresar, de manifestar y de dar a conocer la naturaleza divina. El hombre sin Dios está destituido, está separado de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Todo aquello que lo expresa, lo manifiesta y da a conocer la naturaleza divina. Entonces el hombre separado de eso, el hombre no puede cumplir con lo que Dios pide, el hombre no puede agradar a Dios. Y entonces aquí entra una situación que el hombre, bajo esa condición de destituido, deja de comprender
lo eterno y lo divino. O le cuesta trabajo entender las cosas divinas y eternas. ¿Sabe por qué? Porque está separado de la gloria de Dios. No hay forma. El alma no fue diseñada para hacer ese ejercicio de gobierno. Entonces, para el ser humano sin Dios, lo eterno, lo divino, los diseños divinos, la naturaleza de Dios deja de poderla comprender y le es difícil. Por eso en las Escrituras encontramos que el Evangelio o que la obra de Cristo para algunos es locura. No la entienden porque no se debe comprender de manera natural, sino de manera espiritual. ¿Vamos bien hasta ahí, familia? Cuando el ser humano sin Dios no entiende lo divino ni lo eterno, entonces el alma toma un rol que no le corresponde. ¿Y qué cree? En esa incapacidad del alma, comienza a crear sustitutos de todo aquello que debería tener un fundamento y experiencia espiritual. Como el alma no fue diseñada para ejercer gobierno, sino para ser mayordomo, al haber un vacío en el ser humano de un ámbito espiritual y eterno, lo que hace el alma es empezar a crear sustitutos de aquello que debería tener un fundamento espiritual y una experiencia espiritual. Pero como el alma no tiene acceso, no lo comprende y no lo entiende, comienza a imaginar cómo es que funciona lo eterno y lo divino. Y se crea un montón de cosas que están desviadas completamente de lo que Dios estableció. ¿Ok? Parte de nuestra responsabilidad en este proceso de madurez como hijos de Dios es justo hablarle a nuestra alma, predicarle a nuestra alma la realidad de ese evangelio, de la obra de Cristo, que ya fuimos reconciliados con Dios, que el pecado ya no nos gobierna, que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, que nuestro yo está muerto en la cruz y ahí permanece, que ahora participamos de una naturaleza divina y a través de ello podemos comprobar la buena, la perfecta, agradable voluntad de Dios para nuestra vida. Ese es el proceso de madurez de un hijo de Dios. Un hijo de Dios que está constituido por espíritu, alma y cuerpo. Su proceso de madurez tiene que ver con hablarle al alma para que el alma deje de tomar un rol que no le corresponde. Que el alma deje de tener esos sustitutos, que el alma suelte los sustitutos y sea el espíritu el que establezca lo divino y el alma comience a tener su rol para el cual fue diseñada, que es mayordomo. Ese es el proceso de madurez de todo hijo de Dios. Alguien que no es maduro sigue sin comprender esta realidad espiritual y el alma sigue obviamente haciendo un papel que no le toca. Por eso vemos a algunos hijos de Dios que parece que no lo son. ¿Me explico? Que parece que no se comportan como hijos de Dios. Es que no son hijos de Dios, se me hace que no se arrepintieron. Lo que sucede es que no han entendido y no están caminando en ese proceso de madurez, que es decirle al alma: este es tu rol, administra todo lo divino y que el cuerpo sirva ante ello. ¿Ok? ¿Por qué quiero platicar todo esto? ¿Por qué estoy platicando todo esto? Bueno, dicho esto, hoy quiero compartir con ustedes un aspecto que en mi ser está siendo reconfigurado, que en mi alma está empezando a entender y tiene que ver con la esperanza. ¿Qué es la esperanza? ¿Qué es aquello que nos da esperanza? Medita un momento, piensa un momento. Yo sé que hay respuestas teológicas, yo sé que hay respuestas muy cristianas, pero piensa un momento en tu corazón. Para ti, ¿qué es la esperanza? ¿Y qué es aquello en lo que tienes fundamentada tu esperanza? A lo mejor algunos van a decir Dios, ¿no? Y está como un capitán que va en un barco con toda su tropa y empieza a gritar: marineros. Ahí van mis chistes, bueno, ni modo. Les anticipo que no les va a dar risa, pero lo voy a contar. Marineros, marineros, ¿quién sabe orar pero con devoción, con poder? Y pues saltó uno: yo sé orar. Pues póngase a orar bien fuerte porque me falta un salvavidas. Ya no lo entendieron, ok. Se los explico. Bueno, ok, ahí va otro. No se crea.
O sea, se estaban hundiendo. Entonces dijo, a ver, ¿quién sabe orar? ¿Quién es el más cristiano? Y uno dijo, yo, pues póngase a orar porque me falta un salvavidas. Ojalá Dios lo libre. Ok. ¿Te los explico otra vez o ya? Que dice, no, Daniel, ya. O sea, ni lo sabes contar aparte, pero bueno. Yo sé, si yo te pregunto, ¿en dónde está tu esperanza? Me vas a decir, en Dios. En Dios está mi esperanza. ¿De verdad? ¿Ahí está tu esperanza? ¿O tu esperanza está en los números de tu cuenta bancaria? ¿O tu esperanza está en el trabajo que tienes hoy en día? ¿Qué sucede si pierdes el trabajo? ¿Qué sucede si pierdes el negocio? ¿Qué sucede si llegas a bancarrota o lo que tenías invertido lo pierdes? ¿Qué sucede si alguna circunstancia natural golpea tu cuerpo y tu salud se ve afectada? ¿Pierdo la esperanza? ¿Qué me dicen? ¿O son ese marinero que dice, yo sé orar ferviente? Pues órale, póngase a orar porque nos falta un salvavidas. ¿Dónde está nuestra esperanza? Esto es lo que quiero compartir. Es algo que yo en mi corazón estoy sintiendo se tiene que reconfigurar, porque probablemente mi esperanza está puesta en cosas que el alma generó como un sustituto de lo divino y de lo espiritual. Y ahí es donde le tengo que predicar hoy a mi alma. Ahí es donde yo te quiero invitar a que nos prediquemos el día de hoy y le digamos a nuestra alma, alma, ¿en dónde está tu esperanza? ¿En algún sustituto? Movámoslo y permitamos que el Espíritu Santo lo transforme. Si la respuesta a lo que te estoy preguntando es conforme a tu mente, voluntad y emociones, no lo dudes, el alma creó un sustituto adentro de ti para aferrarte a una esperanza, pero déjame decirte, no es la mejor, y espero que con el mensaje del día de hoy podamos edificarnos. Ezequiel capítulo 37, y quiero leer varios versículos del capítulo 37 de Ezequiel. Lo voy a hacer en la versión Reina Valera. Por si tienes tu Biblia en físico, acompáñame a hacer la lectura, y si no, aquí nos van a estar ayudando la gente de multimedia. Ezequiel capítulo 37, versos 1 al 14. Habla el profeta Ezequiel. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto, secos en gran manera. Verso 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Imagínate que tú eres el profeta Ezequiel. El Espíritu te lleva a un lugar y lo primero que tú ves son huesos por todos lados. Pero no solamente huesos, muchos huesos. Y no solamente muchos huesos, sino secos, en gran manera secos. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenían poco de haber muerto, que ya tenían tiempo de haber muerto. Ya tenían mucho tiempo, al grado que se podía ver. O sea, para que el profeta diga eran huesos secos, quiere decir que ya ni siquiera tenían piel. ¿Estamos de acuerdo? Ya ni siquiera tenía, o sea, ya estaba descompuesto el ser vivo que portaba esos huesos, ¿no? Ya estaba todo descompuesto, estaba todo seco completamente. Pero la pregunta que le hace el Espíritu de Dios al profeta, le dice, ¿vivirán estos huesos? ¿Tú qué contestarías cuando ves esa escena? Yo sé que en un ambiente espiritual dirías, por supuesto, Señor, yo creo en ti. Pero en lo natural, ¿hay forma de que esos huesos vivan? La respuesta más lógica es no. Pero lo interesante es que el profeta no abrió su boca para definir algo, sino dejó que Dios diera la respuesta. Y le dice, Jehová, tú lo sabes. Cuando el Espíritu nos lleva a este valle, que ahorita vamos a ir concluyendo un poco esto, de valles de huesos secos, no interfiramos en lo que Dios está diciendo. Porque el profeta pudo verse muy espiritual y decir, sí, por supuesto, Señor, o decir, no.
Pero él entendió que era un momento para que Dios definiera, porque era el que le estaba llevando a ese lugar. Entonces dice: Dios, tú lo sabes, no es lo que yo diga, no es lo que yo piense, Señor, no, sino lo que tú quieras en relación a eso. Versículo 4: me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Verso 5: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. Fue la instrucción de Dios la que le dijo: profetiza. ¿Te das cuenta? El profeta está en ese valle, le hace una pregunta y dice: Señor, yo me alineo a lo que tú digas. El Señor dice: correcto, tú te alineas, eres instrumento en mis manos, entonces profetiza. Pero no digas lo que tú quieres, sino lo que yo estoy diciendo. Todo esto velo guardando en tu corazón, porque lo vamos a aterrizar en una aplicación en un momento más, una aplicación para nuestra vida. Verso 6: y pondré tendones sobre ustedes y haré subir sobre ustedes carne y los cubriré de piel y pondré en ustedes espíritu y vivirán y sabrán que yo soy Jehová. Lo que estaba muerto vivirá. Tenía que estar muerto para que tuvieran vida. ¿Te das cuenta? Pepe nos compartió hace ratito algo de eso. Para que estos huesos pudieran vivir, definitivamente tenían que estar muertos. ¿Estamos de acuerdo? Parece lógico, pero es que no vendrá vida sobre aquello que no muere. Es necesario morir para que entonces pueda venir vida. ¿Por qué? Pues porque si no está vivito y coleando. Bueno, eso no lo dice la Biblia, ¿no? Pero lo que no muere sigue vivo. Pero si tú quieres que la vida de Dios sea la que prevalezca, entonces tiene que haber muerte. Y estos huesos estaban muertos, y no solo muertos, secos, y no solo secos, sino muy, muy secos. Entonces Dios dice: vamos a profetizar, profetiza, y entonces estos huesos vivirán, porque obviamente tiene que haber muerte para la vida. Verso 7: entonces el profeta dice: profeticé pues como me fue mandado, no como yo dije, no como mi imaginación entendió, no como mi alma quería, sino como me fue mandado. ¿Te estás dando cuenta? Él no se movió en lo que el alma quería, sino en lo que tú dices, Señor. Tú dices, yo lo hago. Y dice: hice tal cual me fue instruido. ¿Ok? Versículo 7: profeticé como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. A veces lo leemos bien simple, pero yo no quiero estar en ese momento. Yo sí soy medio sacatón. O sea, imagínate huesos secos y de repente empieza a profetizar. Y entonces los huesos empieza a haber un sacudimiento, un estruendo, y de repente ves que los huesos empiezan a unirse uno con otro, porque no habla de esqueletos, habla de huesos. Estaban dispersados. Entonces eso empieza a venir una situación totalmente sobrenatural, ¿no? Imposible de creer, hasta de pronto un poquito de ñáñaras, ¿no? Que esa es una palabra hebrea de miedito. Que me achachí, del latín me achachí y del hebreo ñáñaras. Y se empiezan a juntar los huesos y empiezan a ponerse, dice, uno con otro. Pero no solamente los huesos se unieron. Si seguimos leyendo el verso 8, dice: y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero en ellos no había espíritu. ¿Ok? ¿Estás ahí en la escena? Empiezas a ver músculos, tendones creándose, músculos subiendo en los huesos, regenerando todo, restaurando todo. La piel empieza a salir en todo eso. Pero dice: no había espíritu en ellos. Era notorio que estaban tomando forma, pero que no había espíritu. Era evidente que estaban siendo restaurados, pero no había espíritu en ellos todavía. ¿Por qué el profeta identifica que no había espíritu? Porque algo era evidente.
Definitivamente podías verlos como personas probablemente ya con piel, con pelo, con ojos, con dientes, pero identifica que no hay espíritu en ellos. Y entonces dice, verso 9, y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán. Verso 10, y profeticé como yo quise, profeticé como yo me imaginé, profeticé como yo sentí, profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies, y era un ejército grande en extremo. Hay mucha riqueza en estos pasajes acerca de la obra de Cristo en nosotros. Porque aunque parece una visión de un profeta en la antigüedad, esto tiene que ver todo con la obra de Cristo en nosotros. Que fuimos destituidos de la gloria de Dios, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que a través de la obra de Cristo fuimos regenerados, fuimos restaurados por completo. Pero no solamente eso, sino que fuimos espíritus vivificantes. Y lo interesante de esto es que se levantó toda esa multitud, y dice, era un ejército grande en extremo. Y en la versión original es un ejército de alto rango. No solamente es un ejército grande en número, sino cuando dice es en extremo, es grande, que era identificable, o era claro para él que quienes estaban ahí levantados, toda esa multitud que fue restaurada, no solamente eran soldados, era un ejército de alto rango. Esa es la obra de Cristo en nosotros, que nos restaura, que aquello que estaba muerto trae vida, que trae orden y que nos levanta. Entonces encontramos mucha riqueza acerca de la obra de Cristo, pero no es el mensaje que quiero compartir el día de hoy contigo. Quiero que sigamos leyendo, y dice, verso 11, y me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos, atención, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron, ¿y qué? Y pereció nuestra esperanza. La esperanza que tenía ese pueblo no funcionó, no sirvió, y los llevó a sequedad. Aquí es donde yo me quiero centrar, porque toda esperanza construida a través del alma es un sustituto de algo divino. Y ese sustituto tiene caducidad, y ese sustituto tiene vigencia, y ese sustituto tiende a secarse. Entonces el pueblo de Israel dice que esos huesos era el pueblo de Israel, que ellos dijeron: nos hemos secado y nuestra esperanza pereció con nosotros. La esperanza que teníamos, lo que nosotros creíamos, lo que nosotros esperábamos de Dios, lo que nosotros creíamos acerca de Dios, era una esperanza endeble, construida en mi alma, que terminó secándose, terminó destruyéndose y terminó matándome a mí mismo, porque mi esperanza se fue. La palabra esperanza en este punto de la Biblia, en esta palabra, tiene que ver con tres aspectos, tiene que ver con tres cosas la palabra esperanza: expectativa, terreno de confianza, pero la tercera me llama mucho la atención. La palabra esperanza es cordón. Cordón, dile a la persona que está a tu lado: cordón. Cordón. No, gordón, no con G, no seas así, ya te vi gordo, no, cordón, cuerda, línea. ¿Ok? Está mejor eso, ¿eh? Cuerda o línea o cordón. ¿Tú has escuchado de la línea de vida? ¿Saben lo que es la línea de vida? Gente que trabaja en lugares altos o en lugares donde exponen su vida, llevan una línea de vida. ¿Ok? Eso es esperanza. Esa línea o esa cuerda o ese cordón que te mantiene. ¿Te has tirado de un bungee? Yo llevo ningún salto. ¿Dónde está la esperanza del que se avienta del bungee? ¿Que haya un colchón abajo? ¿Que haya un lago abajo?
Su esperanza está en la cuerda, que no se reviente. ¿Estamos de acuerdo? La palabra esperanza aquí es cordón. Esa cuerda sobre la que ellos construyeron su vida y sobre la que creían estar amarrados, pereció. Murieron, se secaron, fueron destruidos, porque esa cuerda no era lo suficientemente firme, fuerte, eterna o poderosa para mantenerlos, porque fue algo que ellos construyeron o fue una expectativa que crearon acerca de Dios. Esto me resulta interesante porque la palabra esperanza no solamente tiene que ver con el futuro, con una expectativa futura. A veces decimos, yo tengo la esperanza de que mi marido cambie. Bueno, yo no tengo marido. Bueno, ¿quién lo tuviera? ¿No? Yo tengo la esperanza de que mis hijos lleguen al Señor. Y tú ves como un evento futuro al que tú quisieras arribar algún momento. Pero la palabra esperanza tiene que ver con algo que te mantiene ahí. ¿Me doy a entender? No solamente con ese evento futuro, no solamente con aquel anhelo, no tiene que ver con ese deseo de mi corazón. Por eso es importante dejar que el Espíritu redefina aquello que el alma creó como un sustituto. Porque nuestra esperanza puede estar en un diagnóstico favorable, porque mi esperanza puede estar en mi cuenta bancaria, porque mi esperanza puede estar en que mis hijos se arrepientan, porque mi esperanza está en que mi marido, mi esposa cambie, o en el trabajo. Pero todo eso es un sustituto, es una cuerda que tarde o temprano se puede romper. Lo que el Señor quiere hacer es llevarnos a la única esperanza segura y firme para el alma. Porque el alma necesita esa esperanza. No es el espíritu el que lo necesita, porque el espíritu ya fue unido al Espíritu de Dios. El alma es la que se tiene que aferrar a esa esperanza que es Cristo. Seguimos leyendo. Me dijo, hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Verso 12: por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro sepulcros, pueblo mío, y los hago subir de vuestras sepulturas. O hay resurrección. Por eso digo que este pasaje tiene todo que ver con la obra de Cristo, porque no hay tiempo para comentar esto, pero el profeta vio huesos. Pero cuando el Señor está hablando, dice, yo te haré subir de tu sepultura. A ver, espérame. Los huesos no estaban enterrados. Los huesos estaban dispersos. Pero tú y yo en Cristo fuimos muertos, fuimos sepultados y fuimos resucitados y glorificados juntamente con Él. ¿Por qué mete el que te sacaré del sepulcro? Porque tú y yo fuimos sepultados. No solamente fuimos muertos y dispersados ahí como unos huesos. Fuimos muertos, Cristo fue sepultado, pero al tercer día resucitó y fue glorificado. En fin, no hay tiempo para platicar de esto, pero tiene que ver con la obra de Cristo. Dice, y los traeré a la tierra de Israel. Verso 13, y sabrán que yo soy Jehová cuando habrá vuestros sepulcros y los saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Verso 14, y pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y los haré reposar sobre vuestra tierra, y sabrán que yo soy Jehová, hablé, lo hice, dice Jehová. En este pasaje vemos obviamente un evento totalmente sobrenatural. Contiene esta riqueza de la figura y de la obra de Cristo en nosotros, pero me quiero centrar en esto, en la causa de los huesos secos. ¿Cuál fue la causa que estos huesos se secaron? Que tenían una esperanza que pereció. Quiero volverte a invitar, piensa un momento, reflexionemos sobre qué estamos fundamentando nuestra esperanza. ¿En qué está nuestra esperanza el día de hoy? ¿En que alguien cambie? ¿En que alguien agarre la onda? ¿En que la iglesia haga cosas que yo quiero? ¿En que los de la alabanza le echen más ganas? ¿En que los servidores, en mi cuenta bancaria? ¿En dónde está tu esperanza el día de hoy? ¿Crees relevante pedirle al Espíritu que redefina en nosotros cuál es esa cuerda que hemos puesto como esperanza? ¿Crees relevante esta tarde que el Espíritu Santo te hable y te diga, hey, ese es un sustituto, déjame poner mi verdad en ti? ¿Cuántos creen relevante eso? ¿Puedes orar un momento ahí? No hemos terminado. No se emocionen. No es cierto, nos falta un ratito. ¿Puedes orar un momento?
y pídele al Espíritu Santo que redefina aquello que el alma construyó. Precioso Espíritu, aquí estamos para que tú obres. Cuando arrancamos este tiempo, pedimos, Espíritu Santo, que tú hicieras la obra en nosotros, que tú nos guiaras a toda verdad, que tú iluminaras dentro de nosotros las áreas que tenían que ser iluminadas, que tú disiparas toda tiniebla, porque cuando la luz llega, las tinieblas desaparecen. Cosas que podían estar ocultas en nosotros, esta tarde te decimos, Espíritu Santo, aquí estoy. Redefine, transforma, cambia, guíame, ilumíname en tu verdad. Si mi alma ha construido una línea y una cuerda y a eso le he llamado esperanza, hoy te digo, Señor, me arrepiento, la suelto, muero a eso, entrego eso, muero a esa esperanza, que esa esperanza se seque y la intercambio por la única segura y firme esperanza que eres tú, Cristo, en nosotros. Entrego todo temor, entrego toda emoción, entrego toda situación que pudiera o ansiedad que pudiera estar teniendo, que me ha llevado a construir esa falsa esperanza. Renuncio a ello. Si en mi corazón hay temor en este momento acerca de una situación futura, alguna incertidumbre, algún diagnóstico, trabajo, recursos o alguna decisión importante, y eso ha provocado que mi alma construya una cuerda sobre la cual yo estoy sosteniendo mi vida, esta tarde renunciamos a ello en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Necesitamos, familia, acondicionar nuestra alma a la realidad espiritual que es en Cristo. Necesitamos seguir trabajando y permitiendo que sea el Espíritu Santo el que configure en nosotros y quite todo sustituto que nosotros mismos hemos creado. ¿Es malo? Estamos en un proceso de madurez. Aquí lo importante es que si el Espíritu ya habló algo a tu vida, seamos obedientes y respondamos ante ellos. La palabra esperanza no solamente es una cuerda o esa línea de vida, sino también tiene que ver con una expectativa. El problema cuando no entendemos que nuestro espíritu es el que gobierna y que el alma es el mayordomo, dejamos que el alma construya esas expectativas. ¿Estamos? Dejamos que el alma sea la que en cosas naturales o materiales fundamente su esperanza, y cuando esas cosas naturales y materiales se sacuden, nuestra esperanza se cae y nuestra esperanza se tambalea, y entonces decimos, ¿qué está pasando? ¿Pero por qué me está yendo mal? Pero es que yo creía, pero es que a mí me dijeron que con Dios las cosas iban a ser diferentes, pero es que ahora yo que me he acercado a la iglesia parece que me va peor, y es que, hey, ¿dónde está tu esperanza? Tenemos que entender que tenemos que tener una línea fuerte y firme y segura. Esa línea fuerte o esa esperanza firme la encontramos en el libro de Hebreos capítulo 6 verso 17 al 20. Necesitamos algo firme y duradero. Necesitamos traspasar nuestra cuerda de vida a algo que realmente sea eterno y duradero, y lo encontramos en Hebreos 6, 17 al 20. Lo leemos. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. O sea, Dios prometió, pero a la vez juró por él mismo. Por eso verso 18 dice, para que por dos cosas inmutables, su promesa y su juramento. Esas dos cosas inmutables es su promesa y su juramento. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, atención, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos o tomar la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Ok? Dios hizo una promesa, Dios juró por sí mismo, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, y esa esperanza puesta delante de nosotros es la que tú y yo tenemos que tomar y aferrarnos a ella. Verso 19, la cual tenemos como segura
ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, verso 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es Cristo nuestra esperanza. Es Cristo esa ancla, es esa línea que tiró y que se encuentra ahí en la plenitud de Dios y de la cual tú y yo estamos aferrados o nos asimos o nos tomamos. No es mi cuenta de banco, no es si me está yendo bien en la vida. Mi esperanza está fundamentada en lo eterno, en lo que Dios prometió y en lo que Dios juró por sí mismo. Y sobre estas dos cosas no hay variación, es inmutable, no cambia. Esa es la ancla, esa es la esperanza a la que yo me aferro, lo que Dios prometió y lo que Dios juró por Él mismo. Ahí está nuestra esperanza. Esa es nuestra realidad espiritual. Que no la vivamos es otra cosa, pero esa es nuestra línea de vida. Esa es la cuerda a la que tú y yo estamos o deberíamos estar tomados. La finalidad de un ancla, hablando de barcos y del capitán que les dije hace rato, ¿les cuento otro chiste? No se crean. La finalidad de un ancla es mantener al barco a salvo y seguro. ¿Estamos de acuerdo? El ancla es increíble. Como un ancla de 10 kilos puede detener un barco de 2 toneladas. Un ancla de 10 kilos detiene un barco de hasta 2 toneladas. Y no se imagínense un buque de no sé cuántas toneladas, pues obviamente es un ancla más grande. Pero ese es el poder del ancla. Hacer que el barco se quede y no se mueva. Y aunque venga la tormenta, y aunque venga la tempestad, y aunque vengan las corrientes fuertes, el barco puede estar así, mira, pero no se desvía. Por eso se tira el ancla. ¿Estamos de acuerdo? Para que ahí quede, y aunque se mueve, y aunque sientes del hebreo ñañaras, aunque sientas todo eso, sabes que el barco se va a mantener seguro. Sabes que el barco no va a estar a la deriva, sabes que el barco no se va a ir con la corriente, el barco va a estar moviéndose, pero no se mueve, o sea, no se va, no se desvía. Para eso sirve un ancla, pero también ayuda a controlar al barco cuando hace mal tiempo. ¿Estamos? O sea, también ayuda a que el barco, una cosa es que lo tires, no hay mala tempestad, simplemente ya llegaste a puerto, tiras el ancla donde van a pescar, avientas el ancla y ahí te quedas. Pero también ayuda cuando viene la tempestad, justo para provocar que el barco no se vaya con las olas. Ese es el ancla de la que nos habla el autor a los Hebreos. Un ancla segura, que es Cristo, que ya penetró el velo, que entró como precursor, como un sumo sacerdote, entró hasta el lugar santísimo, y ahí está el ancla. Ahí está mi esperanza, ahí está mi expectativa, ahí están mis anhelos, ahí está todo el control de mi vida. Mi vida no descansa en si hoy me dan un diagnóstico o no. Mi vida descansa en esa eternidad. Mi vida descansa en esa realidad que un día estaré ante los pies de mi Señor. Por eso el apóstol Pablo pudo concluir cosas que de pronto se convierte para nosotros en versículos, pero para él era una realidad decir: para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo no le tenía miedo a la muerte, porque su ancla estaba en lo eterno, ahí en el lugar santísimo, ahí en la plenitud de Dios. Y él decía: mientras yo vivo, perfecto, cumplo la obra de Dios. Si me va mal, obviamente no por mis decisiones, pero yo sé que mi ancla no está basada en las circunstancias naturales. ¿Te das cuenta la importancia de dejar que Dios redefina dónde se encuentra nuestra esperanza? Nuestra alma necesita estar anclada, porque nuestro espíritu ya fue vivificado. Nuestro espíritu está unido al Espíritu de Dios, y aquí hay perfección. El alma es la que necesita esa ancla. Mi voluntad, mis emociones y mis pensamientos necesitan esa cuerda firme para que no me desestabilice, porque es aquí en el alma donde llega la incertidumbre, es en el alma donde llega el temor, es en el alma donde llega la ansiedad. Y entonces, mientras yo tenga un ancla firme para el alma, las cosas van a ser diferentes. Romanos 12:12: gozaos en la esperanza,
pacientes en la tribulación, constantes en la oración. Así como en el pasaje de Ezequiel, el pueblo tuvo que morir a su propia esperanza para renacer a una esperanza divina, así nosotros con la obra de Dios necesitamos morir a nuestras esperanzas y aferrarnos a la única esperanza verdadera. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Primera carta de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer. Ya está la línea, ya está la expectativa colocada, ya está el ancla posicionada. Solamente es que tú y yo nos aferremos a ello. Esto es una gran noticia, porque ya fue puesta la esperanza por la obra de Cristo. No somos nosotros, no es lo que tenemos, no es en lo natural, es algo firme y seguro. Otro pasaje, Romanos 15:23, y vamos terminando. Romanos 15:13 dice: le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo podemos estar alegres y en paz ante las adversidades? Porque mi esperanza está puesta en Él. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo con todas las situaciones y con esa tempestad golpeándote? Porque sé dónde está mi ancla. Porque mi alma está segura ahí. Porque mi alma está aferrada a la única esperanza verdadera. Por eso dice: le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en ¿quién? En Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Necesitamos avanzar en este acondicionamiento del alma. Necesitamos hablarle a nuestra alma para que entienda el rol y el funcionamiento. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versos 15 al 16. Bueno, la segunda parte del verso 15 dice: si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como oyentes, estén siempre preparados para dar una buena explicación. No solamente es tomarnos y aferrarnos, sino es acondicionar nuestra alma para que esté preparada para compartir con otros. Cuando alguien venga y te diga: ¿y tú por qué estás tan tranquilo? ¿Tú cómo puedes estar tan paciente en esa situación, contra ese diagnóstico? ¿Por qué no te derrumbas? ¿Quién es tu fuerza? Estén preparados para compartir con otros la esperanza que ustedes tienen. Quiero cerrar con esto. Hay un libro que me compartió mi hermana Jessie, de David Firman, que se llama Familias que discipulan naciones. Y David Firman usa una frase que quiero compartir con ustedes, que dice: lo mejor que podemos dar a nuestros hijos no es dinero, no es educación, no es solvencia, no son recursos, no es una casa. Lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos es nuestra madurez en Cristo. Y cuando yo lo leí, lo pasé por alto, pero después regresé y dije: a ver, ¿qué estoy entendiendo aquí? Lo mejor que le podemos dar a nuestra generación no son cosas materiales, es mi propia madurez en Cristo. Porque yo le puedo entregar a mi hijo una cuenta bancaria y sin duda le va a ayudar. Y ojo, no estoy diciendo que eso sea malo como papás, no estoy diciendo que como papás no procuremos facilitar recursos a nuestros hijos, pero lo mejor que podríamos dar no es esa cuenta bancaria donde él deposite su esperanza. Lo mejor que le puedo dar a mi hijo es mi propia madurez en Cristo, de tal manera que cuando él me vea en las adversidades doblando mi rodilla y creyéndole a Dios, él diga: yo quiero esa esperanza. De tal manera que la relación con mi esposa la podemos resolver en Cristo, en ese amor con el que Dios nos amó y con el que Cristo me pide ame a mi esposa, y mi hijo diga: yo quiero amar a mi esposa como mi papá amó a mi mamá. Mi madurez en Cristo es el mejor recurso que yo le puedo entregar a mi generación, porque no les dejaré una esperanza tambaleante, sino les dejaré un ancla firme para la eternidad. ¿Cuántos dicen amén?
¿Cuántos creen por ello? No estoy diciendo que no facilitemos recursos, papás, pero no te inquietes más en eso que por modelar tu madurez en Cristo. No. No es la madurez de ellos en Cristo, es tu madurez, es tu ejemplo, es tu vida, es tu caminar, es tu andar, el mejor legado que les puedes dejar a ellos, porque ellos dirán: yo quiero esa vida que mi papá hablaba, que mi papá compartía, que mi papá oraba. Yo sabía que había situaciones difíciles, pero yo veía a mi papá orando. Yo sabía que había situaciones complicadas, pero yo siempre escuché a mi papá decir: hijos, creámosle a Dios, y no por una expectativa y no por una esperanza falsa, porque yo podía ver claramente cómo mi papá permanecía, cómo mi mamá eran firmes y amantes de Dios. Creo por una generación que deshaga los sustitutos de las esperanzas y nos levantemos y creamos en esa realidad espiritual que ya fue hecha. No, es que no tiene que suceder, ya fue en Cristo. Dice: Jesús atravesó el velo, Él entró como precursor de nosotros, Él pasó primero, está ahí en ese lugar santísimo, y es esa cuerda que llega a nosotros donde el alma se amarra, y aunque vengan las situaciones difíciles, ahí estamos. Eso es lo mejor que podemos dar a nuestros hijos. Me hizo mucho sentido esta frase, porque sin duda siempre pensamos en buenas cosas para nuestros hijos: una buena universidad, ¿no? Un negocio, despertarles la habilidad para emprender. Lo que nosotros no pudimos hacer, que nuestro techo sea el piso de ellos. Amén. Sí, qué bueno, excelente. Pero también interésate más que todo esto en tu madurez en Cristo. ¿Es fuerte? Yo lo siento como un peso fuerte, como una gran responsabilidad, porque es mi madurez. ¿Qué tanto estoy madurando yo en Cristo? ¿Qué tantos sustitutos están en mi alma y yo estoy empezando a derribar? No por mi fuerza, por la obra de Cristo, muriendo a eso para que venga vida del Espíritu, muriendo para que haya vida, renunciando a lo oculto, a lo vergonzoso, a los sustitutos, a lo que no tiene fundamento, para que la vida de Dios sea la que levante mi vida. Porque puedo ser un esqueleto con músculos, tendones y piel, pero no hay espíritu. Por eso Dios le dijo, y el profeta dijo: ya están levantados, pero no hay espíritu. Porque es la vida del espíritu la que nos lleva a madurar y a avanzar y a entender todas aquellas cuestiones del alma. Quiero darte 6 recomendaciones y con esto finalizamos. 6 recomendaciones para condicionar nuestra alma en esta esperanza firme. Y esto, quiero decirlo, estos 6 consejos los tomé de una enseñanza de Abel Ballesteri. No son puntos míos, no son puntos que yo desarrollé, me hicieron mucho sentido, extraje solamente 6 puntos y los quiero compartir contigo esta tarde. Cuando nos enfrentemos a alguna circunstancia, cuando estemos en medio de una tempestad o de alguna situación donde la esperanza se ve comprometida, entre comillas, donde la esperanza empieza a titubear, 6 puntos. Yo confío en ti. Declaremos, hablemos y creamos: Señor, yo confío en ti. Mi confianza no está en lo material, en lo temporal, en lo humano, en los recursos. Mi confianza está en ti. Necesitamos predicarle a nuestra alma, necesitamos hablarle a nuestra alma en todo momento, en toda circunstancia y en toda área de nuestra vida. De esa forma es como acondicionamos el alma a estas realidades espirituales. Espero me entiendan que estos consejos no son: los tienes que hacer porque si no, no sucede. No. Son consejos que cuando tú te enfrentes a una situación, tú digas: ¿cómo acondiciono mi alma a esta realidad que es el ancla? Señor, yo creo en ti. En toda circunstancia, en toda situación, en todo momento y en toda área de nuestra vida. No solo cuando me va bien, sino cuando me va mal también. ¿Ok? Segundo, la oración. La oración, primer recurso en situaciones adversas. Primer recurso en situaciones adversas. Nuestro corazón debe estar instruido al acudir a Dios. Cuando estamos pasando una situación difícil, una ansiedad, un temor, algo que compromete, y lo pongo entre comillas, nuestra esperanza,
dobla tu rodilla, ora delante de Dios, ten un tiempo delante de Dios y deja que Dios dé instrucciones a tu corazón para hacerle frente a esa situación, porque tu esperanza está firme. ¿Me explico? Lo único es que nuestro espíritu tiene que recibir esas instrucciones. Por eso la oración es importante. Número 3, permite el trato del Espíritu de Dios ante la ansiedad. ¿Por qué? Algo que afecta nuestra esperanza es la ansiedad. Algo que sacude nuestra esperanza es el tema de la ansiedad. Ahora, ¿qué es la ansiedad? Es cuando el alma proyecta hacia el futuro. Cuando tu alma proyecta, es decir, tira línea hacia el futuro, y el alma empieza a ver que las cosas pueden venir mal, que las cosas no van a suceder, que hay incertidumbre, que no sé si funcione. En ese momento el alma, déjame ver si lo puedo decir bien, tira hacia el futuro, ve las cosas con incertidumbre, con temor, con miedo, y regresa al presente, ansiedad. Y estás ansioso. Pero ¿en dónde está tu esperanza? ¿En lo que el alma proyectó en el futuro o en el ancla que es Cristo? Entonces, permite el trato del Espíritu ante toda ansiedad. Si el día de hoy tú estás ansioso, si estás pasando un tiempo de ansiedad, de miedo, algo que está provocando, dile: Dios, trata esto conmigo. Entrégaselo a Dios. Identifícalo de inmediato, no lo dejes pasar, no dejas que corra más tiempo, y dile: Dios, yo necesito tu trato con esta área de mi vida. No he identificado qué es, o a lo mejor ya identificaste qué es, pero entrégalo y ríndelo delante de Dios, porque es tu alma proyectando cosas que no le corresponden, que todavía no llegan, pero que ella se inquieta y dice: es que algo va a pasar, es que no sé qué va a suceder, es que si a lo mejor, es que está empezando a crear un sustituto de esperanza que no tiene fundamento. Ahí es donde necesitamos el trato del Espíritu. Número 4, guarda tu corazón de la forma en cómo la gente reacciona ante las adversidades. Esa no es nuestra realidad. Guarda tu corazón de la forma en cómo la gente reacciona ante las adversidades, porque esa no es tu realidad. Ya lo expliqué, por eso espero vayamos concluyendo. El principio, la introducción de mi mensaje es hablar el ser integral y el ser sin Dios, porque el ser sin Dios es un alma que construye y que concluye cosas en su propio entendimiento. Entonces las personas que no son hijos de Dios a tu alrededor se comportarán y hablarán acerca de su esperanza y de cómo debería reaccionar ante las situaciones, pero guarda tu corazón de escuchar esas voces, porque esa no es tu realidad. No dejes que eso llegue a tu corazón, hable a tus oídos, porque tu ancla es otra, no es la que ellos construyeron. Entonces guardemos nuestro corazón de eso. 5, decisiones prudentes. Por favor, tomemos decisiones prudentes, porque luego nuestras decisiones nos meten en conflictos y queremos que Dios los resuelva. No seamos irresponsables espiritualmente. 6, toma responsabilidad de las decisiones pasadas. ¿Por qué? Porque si tú cometiste un error, caminaste mal, no hiciste algo bien, tienes que tomar la responsabilidad de las consecuencias. Alguien maduro asume las consecuencias, y esas consecuencias pueden tocar lo natural, pero tu esperanza no se mueve. Asume esa responsabilidad. Toma conciencia de esa responsabilidad. Mis decisiones me llevaron a estar aquí. Podemos orar para que las consecuencias no lleguen, pero si llegan, tu esperanza no se mueve. ¿Estamos? No digas: pero es que mira, pero es que lloré y no que el Señor me iba a ayudar y no. Sí, pero tus decisiones, esto es consecuencia de tus decisiones o de malas decisiones. Asúmelo, enfréntalo como alguien maduro y cambia. ¿Me explico? Empieza a tomar otras decisiones. Pero esto es importante. ¿Por qué? Porque si no, entonces estamos viendo adversidad en nuestra vida y podemos pensar que mira, no que Dios. Sí, pero ¿quién te metió ahí? ¿Me explico? Pero tu esperanza sigue firme. Entonces toma responsabilidad de las decisiones pasadas con humildad delante de Dios, paciencia, sabiduría, pídele fuerza para avanzar en esas consecuencias. Y si Dios permite que no pases consecuencias, gloria a Él. Pero si hay consecuencias en lo natural, enfrentémoslas con madurez.
Colosenses 1:27, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuántos pueden declarar esto? ¿Podemos decir? Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo en mí es esa línea que está con el Padre en el lugar santísimo y que es la gloria que yo puedo manifestar del Padre. Yo puedo expresar a Dios. Te hablé hace un momento de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Tú y yo fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todo lo que expresa, manifiesta y da a conocer su naturaleza, eso es la gloria de Dios. Tú dices, wow, la gloria de Dios no es un lugar, no es un palacio, es todo aquello que expresa, habla y manifiesta a Dios en su gloria. Tú y yo tenemos esa línea en Cristo. Cristo en mí es esa esperanza de gloria. Es decir, cuando fui destituido de la gloria de Dios, ahora en Cristo soy restituido en la gloria de Dios, y en mi caminar y en mi andar diario yo puedo expresar, manifestar y dar a conocer a Dios en su plenitud. En mis decisiones, en mi relación con mi esposa, en mi relación como iglesia, con mi familia, en el trabajo, yo doy a conocer la gloria de Dios, porque hay una línea tirada ahí a la que yo puedo acceder a través de Cristo. Amén. Padre, gracias te damos, bendito Dios, por este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, seguir edificándonos y seguir, Señor, predicando a nuestra alma acerca de la realidad espiritual que en Cristo ya ha sido generada. Bendito Dios, oro esta tarde, Señor, para cerrar este tiempo de manera natural. Pero yo pido, Espíritu Santo, así como iniciamos este tiempo, que tú sigas hablando a nuestra vida y a nuestro corazón, que tú sigas obrando, que tú sigas guiándonos, que tú sigas con tu luz hablando de Cristo a nosotros. Porque el Señor Jesús dijo, cuando yo me vaya, vendrá el Espíritu y Él les hablará de mí. Precioso Espíritu, síguenos hablando de la obra completa y perfecta de Cristo en nosotros. No es si lo sentimos, no es si lo vemos completo o no, es que es una realidad espiritual a la que nosotros nos asimos esta tarde o nos aferramos. Esta tarde, como lo oramos, renunciamos a toda esperanza mal edificada, a toda esperanza mal construida o sustituto en relación a lo que hablamos, y nos aferramos a esa esperanza de gloria que eres tú, Cristo, en nosotros, nosotros en ti y en esa vida, en una muerte permanente en la cruz acerca de mi yo, acerca de mi alma queriendo tomar un rol que no le corresponde. Es esa muerte permanente en la cruz, pero también tu obra tiene que ver con una resurrección y una glorificación, o con un acceso al Padre. Permanecemos en ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Puedes orar por quien está a tu lado, a tu derecha, a tu izquierda, o ya sea al frente o atrás, y solamente ora, declara lo que el Espíritu hable ahí acerca de lo que escuchamos esta tarde, y bendice su vida, o habla de esta realidad más bien que ya es en Dios. Toma iniciativa, acércate, no esperes que alguien se acerque contigo. Extiende tu mano con todo respeto y comienza a orar y a pedirle que el Espíritu Santo le guíe, que el Espíritu Santo le instruya, y que podamos seguir creciendo y madurando en esta vida de Cristo como el mejor legado que podemos dejar a nuestra generación.